Si yo voy a la letra C de mi índice, voy a localizar esa cifra, voy a ver que dentro de caja están esos 18,000. Aquí la referencia tal vez sería C-1, ¿sí o no? Si me voy a C-1, ¿voy a encontrar los 18? Sí. Y aquí en los 18 puedo referenciar a C-1 sobre 1. ¿Ok? Siempre al lado derecho con rojo. Las referencias y las marcas de auditoría siempre irán al lado derecho que quiero mostrar, identificar o referenciar y con color rojo. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Ok. ¿Hay alguna otra duda? ¿Alguien Sí, más? yo tengo una pregunta. Me parece que en el libro nos dice, bueno, no como aclaración, es decir, que en el libro no dice exactamente cuántas monedas son de cada denominación para el arco de caja, nada más dice que suman 300. Entonces, ¿lo dejamos así o ponemos la cantidad que usted tenía en el ejemplo que nos mostró? Pueden poner la cantidad que yo tengo o pueden poner la cantidad que ustedes prefieran. ¿Por qué? Porque realmente esas monedas son el cambio, ¿no? Si bien no te puede hacer una diferencia, porque ahí lo marca el libro, suman una cantidad. Si fuera un fondo fijo más grande, en donde hubiera una cantidad más importante de monedas, pues por supuesto que sí me haría la diferencia, ¿no? Ok, vamos a ¿Sale? hacer eso. ¿Quién más? ¿Alguien más? Yo nada más tenía una duda en las marcas, que no sé si sea error, algo así en el archivo que nos pasó. Hay doble vez inspeccionado o algo así, pero tienen diferente, se parecen las marcas, pero tienen diferente forma. Son como una Y. Entonces no sé si esa, yo las puse doble vez, pero no sé si es así, una significan lo mismo o si se tienen que poner las dos porque tienen diferencia. Déjenme ver. Inspeccionado. Está inspección física, inspeccionado. Ah, sí, inspeccionado, ya lo vi. Ah, es la misma, solamente que la hicieron incorrecta. La correcta es... Déjenme les muestro mi pantalla. Está esta de inspeccionado y está esta. Es la misma marca, solamente que aquí le hicieron mal y aquí le hicieron bien. ¿Ok? Ah, ok, Esta es entonces la dejo eso. correcta. Ah, ok. Esta, ¿sale? También creo que en una que es el circulito con C, dice conciliado, y también tiene otro significado. Ese no sé si es la misma marca. ¿Es Confrontado conciliado de o correcto. confrontado? Ajá. Confrontado de correcto, este está bien. Y el que dice conciliado, que es la misma C en un circulito, pero no sé si esas sí se quedan así. Es que ahí sí es diferente, confrontado de correcto y conciliado. Entonces así la dejo Sí, así. son distintas. Ah, ok, gracias. ¿Sale? Esas sí son distintas. ¿Alguien más? Ah, ya alguien tenía alzada la mano. Mariana. Yo le iba a preguntar si en el memorándum descriptivo llevaba cuadrito de identificación. En el memorándum descriptivo, sí. Okay. ¿Y ese va en hoja membretada o va así nada más? Ese va con un encabezado de la compañía. Déjenme ver.
Este tiene que ir, déjate lo comparto. El memorándum descriptivo tiene que ir con el título de memorándum descriptivo. A este aquí le falta el encabezado, que diga auditoría de estados financieros de tal, el nombre de la empresa. Aquí este debería de decir revisión de control interno. Y ahora sí, memorándum descriptivo. ¿Sale? Ok. Luego, ¿alguien más? ¿La planeación de auditoría Andrea. va con una hoja membretada? La planeación de la auditoría sí va con una hoja membretada, porque la planeación, ¿quién la elabora? Nuestro despacho, ¿no? Entonces la planeación sí va en una hoja membretada del despacho. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver. Por esta ocasión, solamente, bueno, en esta ocasión, vamos a grabar la clase y la vamos a subir a Zoom. ¿Por qué? Porque les voy a describir la parte del memorándum descriptivo de la revisión de control interno de ingresos. ¿Sale? ¿Se acuerdan que hoy íbamos a ver la parte del control interno de ingresos? Vamos a describir qué es lo que se hace. Yo voy a ser esa persona de la empresa que está en ingresos y cuentas por cobrar y que les va a describir el procedimiento que realizamos. Yo se los voy a describir y por eso la vamos a grabar para que ustedes, si les queda alguna duda, puedan reproducir el video nuevamente. ¿Sale? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer? Ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ustedes me van a escuchar y van a ir escribiendo en una hoja. Algo que les sirve mucho para escribir esta parte de los memorándums son ir haciendo diagramas muy parecidos a los informáticos, en donde hacemos como la flechita del enter y vamos señalando que es otro paso, para que ustedes puedan ir escribiendo a la par. Les recomiendo que ahorita vayan haciendo su escrito. Ese escrito es la base del memorándum descriptivo. Si ustedes ahorita lo hacen, lo van haciendo a la par, le van a tener que modificar muy pocas cosas cuando terminemos. ¿Sale? Entonces, yo voy a ser la persona que está en el departamento de ingresos y cuentas por cobrar y tesorería. ¿Sale? Y les voy a explicar cómo es el procedimiento que yo hago en la empresa para poder recibir y cobrar un ingreso. Desde cómo hago para poder elaborar una factura hasta cómo hago para poder cobrarla. ¿Sale? Ok, ¿queda claro esto? ¿Sí? Entonces saquen su lápiz, su pluma, lo que vayan a ocupar. No sé si lo van a hacer en su compu directamente. Ok. Voy a tratar de hacerlo un poco rápido para que la grabación no se extienda y pueda subir por Facebook. ¿Sale? Ok. Entonces ahora sí, vamos a empezar. Bien, ¿qué es lo que hacemos en ingresos y cuentas por cobrar? Lo primero es que llega una orden de compra. Esta orden de compra viene directamente del cliente y llega por medio de correo electrónico. En esta me especifica las piezas de los muebles que requiere o que necesita. Es decir, 3 escritorios, 10, 100, 20 o sillas o el mueble que requiera. En cuanto se tiene la orden de compra,
inmediatamente tengo que direccionarla al área de producción. Esta es la que se va a encargar de todo el proceso de fabricación o bien de cerciorarse si tenemos inventario terminado. ¿Ok? El área de producción es el área que da la luz verde para ver si sí podemos surtir este tipo de mobiliario o no, o si podemos elaborar los muebles faltantes porque tenemos productos semiterminados o bien materia prima para poder transformarla. En este momento que producción me dice, sí tenemos los muebles, sí lo puedo hacer, se confirma al cliente que sí se le puede cumplir con la orden de compra y se le dice la fecha en que la empresa puede cumplir con dicha orden. Esto por si tenemos productos semiterminados y nos va a llevar un tiempo o bien si hay que empezar desde la materia prima y su transformación. ¿Sale? Para poder saber que se envió el correo electrónico al cliente, se saca una captura de pantalla que se adjunta directamente a la orden de compra, en donde se puede ver que el cliente solicitó ese número de muebles y si se le está dando respuesta de cómo es que se le va a dar cumplimiento a la orden de compra, ya que si tenemos muebles en existencia, podemos darle esos mientras se terminan los productos semiterminados, ¿ok? Entonces, una vez que producción da la fecha de término de la orden de compra, el área de ventas está en espera a que el área de producción termine con la orden de compra. El área de ventas genera una factura de ingresos. Una vez que la orden de compra pasa a ingresos con el sello de terminado, entonces procedemos a generar la factura de ingresos. Esta misma se checa para ver si el cliente es candidato a obtener un crédito. En dado caso de que sea candidato a tener un crédito, el área de ventas genera la factura y esta contempla los días de crédito que se le otorgarán. En el caso de que no sea factible otorgarle crédito, el área de ventas genera la factura y esta debe de ser pagada antes de que se entregue el producto terminado al cliente, es decir, el número total de piezas que haya solicitado. Cuando el cliente es sujeto a crédito, se checa en el auxiliar de clientes cuánto tiempo de crédito podemos darle. Y bien, si este cliente no tiene ningún rezago o pago pendiente con nosotros para poder otorgarle un nuevo crédito. El crédito que podemos otorgarle aquí en la empresa va desde los 10, 15, 20 o 30 días máximo. Y estos deben de ser autorizados por el área de crédito. El área de crédito nos pasa mediante correo electrónico una confirmación del crédito que se le puede otorgar a este cliente y si se le otorgará en esta ocasión. Si es así, se genera la factura con el número de días de crédito al que es acreedor este cliente. También se captura en el método y la forma de pago, que en este se pondrá método de pago en parcialidades o diferido para poder elaborar el complemento de pago cuando el cliente nos termine de pagar. Se envía la factura al cliente junto con las mercancías. El cliente tiene que firmar la factura de recibido. Quien recibe por parte del cliente tiene que poner su nombre, fecha y firma y poner recibí mercancía de la factura a la que corresponda. Se le entrega una copia de la factura al cliente y en la otra copia debe de poner esta leyenda. Y es muy importante que venga la firma de recibido de alguien por parte del cliente. Una vez que el cliente firmó la factura de recibido, el colaborador que entregó la mercancía al cliente regresa al área de producción
y esta área hace entrega al área de ventas de la factura original, con el nombre, firma y fecha de la persona quien recibió la mercancía. Esta misma persona da seguimiento en ventas si hubo devoluciones o tuvieron que reponer alguna pieza porque venía en mal estado. Este tipo de aclaraciones solamente se reciben el mismo día de entrega de la mercancía y deben de ser señalados en la factura original que recibe el cliente. ¿Okay? Una vez que pasa el tiempo de crédito, nosotros 2 días antes del vencimiento llamamos por teléfono al cliente o bien vía correo electrónico enviamos un mensaje de recordatorio de vencimiento de la fecha de pago. El día del vencimiento de la fecha de pago, solicitamos al cliente que éste nos envíe una copia del pago realizado. Si es que no obtuvimos copia del pago realizado, al siguiente día obtenemos el estado de cuenta para poder cerciorarnos si el cliente realizó el pago correspondiente. Todas las facturas quedan en resguardo del Departamento de Ingresos para su contabilización y son puestos en la carpeta correspondiente junto con su asiento contable. Este es el procedimiento que nosotros realizamos para cuando llevamos a cabo una compra, cómo realizamos la factura y cómo nos cercioramos del pago que nos realizó el cliente. ¿Ok? Bien. Con esa información yo voy a hacer mi memorándum descriptivo. Ese memorándum descriptivo justamente va a describir de manera amplia todo lo que hace esa persona en ese departamento. Y yo voy a decir, la persona me explicó que hacen esto y aquello y bla, bla, bla. Ok, eso es lo que dicen ellos que hacen. Y dicen que las facturas deben de contener el nombre, la firma y la leyenda de recibido. También dice que se debe de contar con los correos electrónicos porque estos dejan huella y para tener evidencia de esto se saca una captura de pantalla que se anexa a la orden de compra. Entonces, si yo voy a cualquier carpeta de cualquier mes, a cualquier factura, esta debe de tener adjunto la orden de compra y debe de tener adjunto a la orden de compra el correo electrónico, captura de la pantalla del correo electrónico que se le envió al cliente. ¿Sí o no? Esto es evidencia. Es parte de las actividades que se realizan como medidas de control. Las pruebas de cumplimiento, que hablábamos de ellas la clase pasada, justamente lo que van a hacer es calificar si estos procedimientos que me describe la persona que trabaja en la compañía se llevan a cabo. ¿Cómo voy a poder revisarlo? Bueno, voy a tener que obtener una muestra del total de facturas de ingreso. Lo que estoy revisando es ingresos y cuentas por cobrar. ¿Cuál es el documento fuente de donde puedo obtener la información si estoy revisando ingresos? El documento fuente a revisar son las facturas de ingresos y notas de crédito si es que las hubiera. ¿Cómo voy a realizar este procedimiento? Bueno, debo de obtener una muestra a revisar. ¿Cómo la obtengo? El primer procedimiento que debo de realizar es un corte de formas. ¿Qué es un corte de formas? Vamos a ver. El corte de formas es aquel formato en donde yo plasmo el número total de facturas que hubo en un año. Le llamo corte de formas porque esto me sirve para cerciorarme de que no haya habido más facturas elaboradas durante ese año. Es decir, tengo mi última factura, en este caso va a ser de 2019 y la primera factura del 2020.
La última factura del 2019 es la 410, por lo tanto, no hay forma y la primera factura del 2020 debe de ser la 411. La última factura del ejercicio 2020 es la 646. Por lo tanto, si yo soy un auditor recurrente, cuando regrese en el 2021, la primera factura del 2021 indudablemente debe de ser ¿cuál? La 647. ¿Ok? Este corte de formas se sigue elaborando a pesar de que ahora las facturas son electrónicas. Este corte de formas era básico cuando nosotros teníamos la elaboración de las facturas físicas, ¿ok? Y que entonces mandábamos a hacer un blog y era de la 1 a la 1000. Entonces teníamos que saber en qué factura se había quedado para que el siguiente año empezara en la factura correcta. Esto porque se dejaban a veces en las empresas, ay, deja 10 facturas por si nos equivocamos, deja 20 facturas por si nos equivocamos. Y al final quedaban al final del año 10 o 20 facturas canceladas sin ningún problema. Esto se eliminó un poco con la factura electrónica, pero tampoco nos garantiza que se haya eliminado del todo. Por lo tanto, debo de hacer o seguir haciendo seguir elaborando un corte de formas de estas facturas, ¿sale? Entonces, ¿cuál va a ser el corte de forma para nosotros? Va a ser este mismo. La última factura del 2019 va a ser la 410, la primera factura del 2020 la 411 y la última factura del 2020 va a ser la 646. Lo primero que tengo que hacer respecto al corte de formas es sacar el total de facturas con las que cuento. ¿Cuál es el total de facturas que hay entre la factura 411 y 646? ¿Cuántas? ¿Quién me dice? 235. Ok, 235. ¿Ese número es correcto? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo que son 235? ¿Nadie quiere modificar esa cifra? Maestra, Sí. pero por ejemplo, ahí puede haber que tengamos facturas canceladas o que sean complementarias de otras, ¿no? Claro, pero eso ahorita no nos importa en este momento. En este momento nos importa el número total de facturas que nosotros expedimos, ¿sale? Aline. Una pregunta, no sé si sea como muy tonta, pero no, como que no entendí muy bien lo del memorándum. O sea, nosotros habíamos hecho uno con base en el libro, con las páginas que se encontraban casi al final. Pero entonces ese es, o sea, este que nos está dictando es otro memorándum, o sea, hay que hacer dos. Claro, ese memorándum que ustedes hicieron habla del proceso contable. ¿Y este memorándum de qué habla? ¿El control? Ingresos. Del control de ingresos específicamente. ¿Ok? ¿Ahora sí? Sí, gracias. Ok, María Fernanda. Yo tenía la duda, pero por ejemplo, es que en una de las empresas que llevo en mi trabajo, lo que hacen es que una vez pasado cualquier factura que haya sido emitida después del 31 de diciembre, se vuelve a empezar la cuenta desde el número 1. O sea, si se quedaron en este caso, no sé, la 411 en 2020, en 2021, si se emitió una factura el 1 de enero, vuelven a empezar desde el número 1. ¿Eso no afectaría ya a nuestro conteo que estamos haciendo ahorita aquí? Sí, de hecho, esa es una práctica incorrecta. Sí, digo, varias veces los hemos comentado que ya no hagan eso, que lleven una secuencia de facturas, pero igual lo siguen Esa es haciendo. una práctica incorrecta porque el Código Fiscal de la Federación incluso no te permite hacer eso, ni la ley del impuesto sobre la renta, porque debe de haber un número consecutivo ininterrumpido por año. Entonces, si yo me voy al Código Fiscal, a la ley del impuesto sobre la renta, tendría que seguir forzosamente con el 647, 48 y así el consecutivo. Adicional a eso, le afecta administrativa y financieramente a la empresa. ¿Por qué?
El número de factura parece que no es importante, pero es sumamente importante. Habla de la experiencia de la empresa. No es lo mismo contratar a una empresa y que me dé la factura número 1 a contratar una empresa que me dé la factura 1230. Habla de todo el tiempo que ha recorrido, ¿no? De todo el tiempo que ha estado vigente, habla de todos los clientes que ha tenido. Aunque sean repetitivos los clientes, yo veo que ha expedido más de 1000 facturas. Eso me da seguridad. Pero si yo vuelvo a empezar en la 1, voy en contra del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y adicional a eso, por supuesto que le reduce experiencia a la compañía. No sé la verdad por qué hagan eso, ¿eh? Por lo menos deberían, si hacen eso, empezar con una nueva serie. Eso sí se podría, pero si no, es incorrecto, ¿eh? De hecho, a lo mejor ahí, si tuvieran una revisión de papeles de trabajo por parte de la auditoría del SAT, seguramente sería una multa y los observaría. Brian. Entonces ahí iría mi pregunta. Ay, perdona. No, sí, iría mi pregunta de cuando dijo lo de la diferencia de los 235, que si alguien cambiaría el número, esa diferencia, ¿no serían más bien 234, tomando en cuenta que en la 2017 también hay 410 ya hechas? No. O no sé si lo estoy tomando mal. Vamos a la siguiente, Brian. Iba a decir que eran más bien 236 porque se debe sumar la primera. 10, muy bien, carita feliz. Efectivamente, son 236 porque debo de sumar la primera. ¿Ok? Ustedes siempre se van con la finta y hacen esta operación que yo tengo aquí. 646 menos 411, pero están restándole una. Entonces, cada vez que ustedes hagan esto para que tengan un muestreo correcto, deben de hacer, obviamente hago la resta y le sumo 1, porque debo de sumarle la primera factura con la que empiezo. ¿Ok? Si no, nunca les va a cuadrar su muestreo. ¿Ok? Déjenme ver que había una pregunta. ¿Soy la única que no escucha? Ups, creo que sí. Nadie más me ha dicho que no escucha. Ok, entonces, para eso hacemos el corte de formas. Entonces, primer papel de trabajo que vamos a tener, memorándum descriptivo. Segundo papel de trabajo, corte de formas. Tercer papel de trabajo que vamos a tener es mi determinación de la muestra. Ojo aquí, necesito que pongan atención en cómo hago el muestreo. ¿Por qué? Lo vamos a ver aquí en práctica de auditoría. Sin embargo, hay una materia optativa que se llama muestreo estadístico en auditoría. ¿Ok? Esa yo también la doy. Pero aquí vamos a ver de una manera general el muestreo. O vamos a ver cómo se hace de una manera muy general. Lo primero que tengo que hacer es saber el porcentaje que tengo que revisar. Fíjense, en mi corte de formas obtuve 235 más un elemento, ¿sale? 236. Ahora sí, con ese número puedo hacer mi muestreo. ¿Cómo lo hago? Voy a determinar mi porcentaje a revisar. Este porcentaje a revisar va a ser del 30%. Lo primero que tengo que hacer es sacar el 30% de 236. El 30% de 236 son 71 facturas. ¿Cómo las voy a elegir? Las voy a elegir mediante algo que llamamos muestreo aleatorio simple. Muestreo sistematizado. Ok. Aleatorio, ¿por qué? La palabra aleatorio tiene que ver con darle la misma oportunidad de ser elegido a todos los elementos y no tener preferencia por uno. Eso es lo que hace que mi muestreo estadístico en auditoría sea objetivo. Me preguntan en el chat, profesora, en el caso de cancelar alguna factura, ¿vuelves a usar ese folio o te vas con el siguiente? En el caso de una cancelación de factura, ya no usas ese folio, te vas al siguiente. Y ese folio debe de quedar cancelado. Así debe de estar cancelado en la carpeta
de folios consecutivos fiscales. Acuérdense de algo, no pierdan de vista que el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Impuesto sobre la Renta te obligan a tener una carpeta específica, aunque tenemos ahora las facturas electrónicas, te obligan a tener una carpeta en donde tú concentres tu consecutivo fiscal. Entonces, si la 34 la cancelaste, la haces bien y la haces correctamente en la 35, y la 34 tiene que estar en el expediente fiscal como cancelada tal cual. Ajá, eso es lo correcto. Entonces, ya tengo mis 236 facturas, voy a sacarle el 30%, me doy cuenta que son 71 facturas las que tengo que revisar, y ahora voy a aplicar algo que llamamos muestreo sistematizado. Ok, aleatorio les decía que es porque le doy la misma oportunidad de ser elegido a todos los elementos. ¿Cómo es que saco? Voy a necesitar para poder aplicar muestreo sistematizado un intervalo. ¿Cómo lo saco? El intervalo lo voy a sacar dividiendo. Voy a dividir el número total de mis facturas entre el número de facturas a revisar. ¿Ok? Esta operación matemática me da mi intervalo. ¿Ok? Entonces van a ser las 236 facturas entre las 71 que tengo que revisar. Me da 3.3. Como es 0.3, va a bajar al número 3 entero. ¿Por qué? Porque yo no puedo revisar cada 3.3 facturas. Tengo que tener números enteros para los intervalos. De esta forma es como voy a decir que voy a revisar cada 3 facturas. ¿Qué me dice la regla? Minía 530. Muestreo estadístico en auditoría. 530, 550 y también en la documentación de la auditoría. ¿Qué me dice? La regla para poder utilizar muestreo sistematizado es una vez que obtienes tu intervalo, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a elegir una factura de cada 3. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Elijo una factura de cada 3. Siguiendo esa regla con mi intervalo, chequen cómo le voy a hacer. Elijo una factura de cada 3. Elijo una y voy a contar 1, 2, 3. Cuento 1, 2, 3 y elijo la que sigue. Elige una cada 3. Estoy eligiendo una, cuento 1, 2, 3 y elijo la que sigue. ¿Ok? Y luego vuelvo a contar 1, 2, 3 y elijo la que sigue. ¿Ok? Y así me voy a ir eligiendo cada una de las facturas. 1, 2, 3 y elijo, 1, 2, 3 y elijo, 1, 2, 3 y elijo, y así me voy. ¿Qué pasaría en el caso de que yo llegara aquí al final y elijo la 643? Si se dan cuenta, aquí lo que hicimos fue enumerar las 236 facturas, ¿sale? Por eso tengo del número 1 al número 236. Y aquí enumeré del número 411 de factura al número 646 de factura. ¿Sí queda claro? Y de aquí voy eligiendo una de cada 3. ¿Qué pasaría si yo por último elijo la 643 y aún me hiciera falta elegir facturas? Tendría que hacer lo mismo para ir con la regla de aleatorio y de que cumpla esta regla mi elección, mi muestreo. Si, por ejemplo, a mí me faltaran todavía 2 facturas a elegir y ya elegí la 643 y se acaba, ¿qué voy a hacer? Voy a contar 1, 2, 3 y me regreso al número 1. Ya no puedo elegir esta porque ya fue elegida. Entonces, ¿cuál elegiría? La siguiente.
Una vez que elijo la siguiente, ahora sí cuento 1, voy a contar 1, 2, ya no cuento la 415 porque ya fue elegida, 3 y elegiría la 417. ¿Por qué ya no cuento ni la 411 ni la 415? Porque ya fueron elegidas y aleatorio quiere decir que le doy la misma oportunidad de elección a todas las facturas. Si yo vuelvo a contar la 411 y la 415, ya no les estoy dando solamente una oportunidad de ser elegidas, sino les estoy dando 2 oportunidades de ser elegidas. Iría en contra del sistema que es aleatorio. ¿Sí queda claro esto? Entonces, lo que hago es obtener mi muestra. ¿Ustedes qué es lo que van a hacer? Van a elegir los números que deben de venir en nuestra muestra y con estos números que yo determine que son los que voy a revisar en mi muestra, es como voy a hacer mi papel de trabajo en donde voy a aplicar mis pruebas de cumplimiento. ¿Cuál es ese papel de trabajo en donde voy a aplicar mis pruebas de cumplimiento? Es este papel de trabajo en donde aplico. Déjenme. En donde aplico mis pruebas de cumplimiento es este. Voy a hacer mi papel de trabajo analítico en donde voy a utilizar pruebas de cumplimiento. Y fíjense, aquí voy a poner solamente el número de facturas que yo voy a revisar. ¿Cuántas tenía que revisar? Tenía que revisar 71, ¿no? Tenía que revisar 71. Es un número muy grande. Yo tendría en teoría que poner en mi papel de trabajo los 71. Como aquí solamente lo vamos a ejemplificar, solamente vamos a poner las primeras 25 facturas. ¿Sale? Dentro de estas 25 facturas, ustedes van a hacer su papel de trabajo, en donde van a enumerar del 1 al 25. ¿Qué debe de tener mi papel de trabajo? Mi papel de trabajo debe de contar con los atributos que yo voy a calificar en las facturas. Voy a ponerle un número para saber a qué partida estoy haciendo referencia. Voy a tener el número de factura, cliente, importe, IVA, total. Y voy a poner mis atributos. Ahora sí, ¿cuáles atributos? Los atributos que voy a calificar y voy a decir si cumple o no cumple. ¿Cuenta con la orden de compra? Sí o no. Ya dijimos en la descripción que llega una orden de compra y que yo la paso a producción. ¿Cuenta con el sello? Sí o no. ¿Tiene firma? Sí o no. ¿El pago se hizo en cheque o transferencia? ¿Cuándo fue la fecha en la que se pagó? ¿Cumple con la política de crédito o contado? Sí. Si cumple con la política de crédito, tiene específico en la factura el número de días de crédito que tiene. Si es pago de contado, debe de ser pagada la factura antes de entregarle antes de entregarle la mercancía. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto? Y vamos a poner una columna de observaciones. En esta columna de observaciones vamos a poner cualquier observación que hayamos encontrado. Con esto se va a aclarar la duda de su compañero o alguien que nos preguntaba, ¿qué pasa cuando tengo una cancelada? Bueno, debe de quedar así, cancelada, y yo debo de ponerla así en mi revisión. Pero debe de estar en el consecutivo. Esa es una situación de riesgo cuando volvemos a utilizar los folios. ¿Por qué? Porque pudiera ser que una factura que yo creo que está cancelada se vuelva a generar. Con eso se pueden generar desvíos o malversaciones. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Ok, hasta aquí voy a detener la grabación para que no se haga muy largo. ¿Ok? Y ahorita empezamos a contestar dudas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Repasando, hago mi memorándum descriptivo, que ustedes ya ahorita ya tienen una parte, ya fueron anotando particularidades. Luego, ¿qué tengo que hacer? Mi corte de formas.
Después de mi corte de formas, ¿qué tengo que hacer? Mi obtención del muestreo, y una vez que obtengo el muestreo, tengo mi papel de trabajo, mi cédula analítica. En esta cédula analítica voy a utilizar pruebas de cumplimiento. Ese papel de trabajo debe de tener los atributos. Es lo que nosotros veíamos aquí. Vamos a tener los atributos a calificar. ¿Cuáles? La orden de compra, el sello, la firma, el cheque, la fecha, la política de crédito y si hay alguna observación. Ojo, aquí en su obtención de muestra, hasta aquí abajo, ustedes van a poner una nota que diga así. Esta muestra la obtuvimos mediante un muestreo aleatorio sistematizado. Okay. Esta muestra la obtuvimos. ¿Qué? Perdón. Esta muestra la obtuvimos mediante un muestreo aleatorio sistematizado. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Bien. Luego, una vez que yo lo paso a mi papel de trabajo en mi cédula analítica, hasta abajo yo voy a tener dos apartados. ¿Cuál? Voy a tener un apartado en donde tengo que poner las marcas de auditoría que estoy utilizando. En el caso de este que estamos hablando de control interno, de la revisión de control interno, voy a utilizar solamente dos marcas de auditoría. ¿Cuáles? Voy a utilizar palomita y tache. Palomita es cumple, tache es no cumple. ¿Ok? Y voy a poner voy a tener también una conclusión. Esta parte de los totales, para que ustedes llenen su parte de los atributos, yo se las voy a dar, se las voy a poner en el Facebook y les voy a decir qué facturas están canceladas y cuáles no, qué facturas cumplen con un atributo y qué facturas no cumplen con otro atributo. Eso se los pongo ahí en el Facebook. ¿Sale? Entonces, con eso ustedes van a poner aquí su conclusión. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Cuando yo estoy revisando el control interno de una compañía, es para poder determinar el porcentaje de confianza que yo voy a depositar en la compañía. Este porcentaje me va a definir a mí el porcentaje de revisión que voy a tener en mis pruebas sustantivas. Si veo que es un buen control interno, acuérdense que a mayor control interno ejecutado, menor riesgo de auditoría, menor revisión. Y a menor control interno ejecutado, mayor riesgo de auditoría, mayor revisión. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es cuantificar cuántos cumplen con los atributos. Y con base en ello, yo voy a determinar si el control interno es fuerte o es débil. Si el control interno se ejecuta o no se ejecuta. Con esto yo voy a determinar el porcentaje de mis muestras en mis pruebas sustantivas. ¿Sí queda claro esto? Por esa razón y para eso es que nosotros estamos realizando esta parte de control interno. ¿Ok? Esta parte de control interno, si ustedes vieron, no utilizamos el libro para nada. ¿Por qué no utilizamos el libro para nada? Porque el libro no contempla la revisión de control interno. Sin embargo, yo sí me gusta darles la parte de la revisión de control interno porque define muchas cosas y porque es muy importante. Y porque cuando vamos a una revisión de papeles de trabajo al SAT, nos hacen 3 preguntas súper importantes y básicas. Número 1, ¿realizó su auditoría con base en normas internacionales de auditoría? ¿Sí o no? Ok, sí. Ok. ¿Elaboró usted una carta de términos del encargo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Si lo hizo así, muéstrame la evidencia. Y tiene uno que darles la evidencia de la carta de términos del encargo. Tercer pregunta súper importante.
Y en eso basan su nivel de revisión de papeles de trabajo los del SAT. ¿Revisó usted el control interno de la compañía? ¿Sí o no? Si lo revisó, muéstrame evidencia de ello. Esas son las 3 preguntas. Y cuando les muestras evidencia del control interno que revisaste, te preguntan, para obtener sus muestras, ¿lo hizo a través de muestreo estadístico? Si lo hizo a través de muestreo estadístico, todavía para ellos es más importante y le dan un mayor grado de confianza. Pero si le dices, no, utilicé muestreo no estadístico, o sea, al azar, hay las más importantes, hay las de mayor importe, entonces te hacen una mayor revisión. ¿Por qué? Porque eso no les da seguridad, no les da certeza, no se hizo mediante un método matemático que es comprobable, que es verificable, entonces, por lo tanto, te hacen una mayor revisión. Entonces, imagínense qué tan importante es la revisión del control interno. Y yo les puedo decir que he llegado a varias revisiones de papeles de trabajo en donde, ya saben, los escritorios del SAT están pegaditos y junto a ti están revisando a otro colega y junto a ese otro y así. Y me ha tocado ver muchas veces que colegas contesten, no revisa el control interno. En muchos despachos ni siquiera lo revisan o lo revisan muy por encimita, cuando es la base de la auditoría. ¿Ok? Entonces, por eso es que aunque el libro no lo incluye, nosotros sí lo vemos, porque es una parte importantísima de la auditoría. ¿Queda claro esto? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguros? A ver, Noemí. Profesora, me quedó dudas en esta parte del corte de forma y la obtención del muestreo. Dentro de la práctica, ¿dónde lo vamos a colocar? ¿O es un archivo aparte o como esa parte? No, esa parte de muestreo, ¿en dónde va? En la parte del control interno. ¿Sale? ¿En qué parte? En la revisión de ingresos y cuentas por cobrar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, todavía no llegamos a la parte de índice. Eso es lo que nos hace falta ver. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta de lo del control interno? ¿No? ¿Seguros? Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo debo de indizar? Bien, yo voy a tomar mi índice que ya tengo ahí, que tengo. Y vamos a ver, déjenme compartirles. Voy a tomar mi índice y aquí yo ya tengo la base para saber qué índice va a llevar cada cédula, ¿ok? O esta cédula que estoy elaborando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en ingresos y cuentas por cobrar? Vamos aquí. Tengo mi cédula sumaria de B, que es control interno, en donde voy a tener en B-1 ingresos y cuentas por cobrar, en B-2 gastos y cuentas por pagar, en B-3 nóminas y en B-4 otros conceptos del control interno. Yo estamos trabajando ahorita en B-1. ¿Queda claro? Ok, vamos a B-1. B-1 es mi cédula subsumaria de ingresos y cuentas por cobrar, ¿ya vieron? Incluso esta cédula, acuérdense que no debe de llevar importe, porque en el control interno nosotros no estamos revisando los importes, ni la sustantivación de cuentas, que es justamente integrar los importes. Ok, ¿cómo es que debo de indizarla? Vamos a ver. Los índices regularmente van a mano y con color rojo, ¿ok? Estos índices que van a mano y con color rojo van siempre en la parte superior derecha del papel de trabajo que estemos elaborando. Ok. Deben de tener los índices, obviamente, un tamaño un poco más grande que la letra que estamos haciendo. Y deben de tener un tamaño identificable, porque justamente
el poder indizar los documentos de los papeles de trabajo es para poder ubicar rápidamente dentro de el legajo, dentro de todo el legajo, es para identificar rápidamente el... Déjenme agarrar un plumón. Entonces, como este índice me va a servir para yo poder identificar dentro de todo el legajo rápidamente la cédula que quiero encontrar, siempre debe de estar visible en la parte superior derecha. Hasta aquí quedó claro que aquí tengo mi índice B, tengo mi índice B-1 y en donde yo voy a hacer mi trabajo de análisis va a tener este mismo índice de B-1. ¿Por qué? Porque todo este trabajo de análisis que hicimos ahorita corresponde solamente ¿a quién? A ingresos y cuentas por cobrar. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Entonces, mi primer índice a elaborar va a ser B-1, que este es ingresos y cuentas por cobrar. B-1 sobre 1 va a ser memorándum descriptivo. Y así es como debo de usarlo. Vamos a ver. No sé si esto que estoy haciendo ustedes lo van a ver bien o lo van a ver al revés. ¿Lo ven correctamente? Sí, se ve bien. Ok, entonces voy a empezar con B-1, ingresos y cuentas por cobrar. B-1 sobre 1, memorándum descriptivo. ¿Cómo lo leo? Ah, bueno, si yo tuviera que leer solo este índice, leería que corresponde a B. Yo ya sé que en B está el control interno. Ah, pero me doy cuenta que corresponde a B-1. Si yo voy a mi índice, voy a saber que B-1 es ingresos y cuentas por cobrar. Cuando le pongo sobre 1, quiere decir que es un documento de análisis. El análisis siempre va a estar abajo de la línea. Es un documento de análisis, el primer documento de análisis de B-1. Esto quiere decir que es el primer documento de análisis de ingresos y cuentas por cobrar, que es B-1. ¿Sí queda claro esto? Ok, este memorándum descriptivo me sirve a mí para poder elaborar mi corte de formas y mi obtención del muestreo. Entonces voy a tener B-1 sobre 1 de 1. Y eso va a ser mi corte de formas. Ustedes me van a poner en un solo documento el corte de formas y la obtención de la muestra, para no llenarnos de hojas. Entonces, vamos a ver cómo se lee este índice. Yo ya sé que B-1 es ingresos y cuentas por cobrar. Ya sé que B-1 sobre 1 es el primer documento de análisis de B-1. Esto quiere decir que es el primer documento de análisis de ingresos y cuentas por cobrar. Este índice, B-1 sobre 1 de 1, es el papel de trabajo o uno de los papeles de trabajo del primer análisis de B-1. Es decir, de ingresos y cuentas por cobrar. ¿Ya vieron? Ese es mi primer análisis. Mi primer papel de trabajo del análisis, que contiene el corte de formas y el muestreo. ¿Cuál va a ser mi segundo documento de este? Ah, pues va a ser B-1
sobre 1 de 2. Ese guión de 2, ¿cuál va a ser? Pues va a ser la revisión de control interno de ingresos y cuentas por cobrar. Vamos a ver. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo leo? Pues mi segundo documento, mi segundo papel de trabajo del primer análisis de B-1. Es decir, que es un papel de trabajo que contiene lo descrito en el primer análisis que está en el memorándum descriptivo y que corresponde a ¿qué? Que corresponde a ¿qué? A B-1, es decir, a ingresos y cuentas por cobrar. ¿Sí queda claro? Va del B-1, B-1 sobre 1, B-1, 1 sobre 1 de 1 y B-1 sobre 1 de 2. ¿Ok? ¿Sí queda claro esto? Lo mismo voy a ocupar con otro índice. Por ejemplo, es que hoy no puse mi pizarrón. Es que la verdad luego me da flojera cargarlo. Y como pesa un montón, por ejemplo, hoy que no está mi marido para que me lo cargue, pues, me da flojera traerlo. Pues por eso. Y además mi perrito está aquí dormido y lo tendría que quitar para poner mi pizarrón, y no es justo. Está descansando, tomando la clase. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver el índice de C y de C-1 para que nos quede claro. Nosotros ya hicimos esa parte. Vamos a C. Tenemos cédula sumaria C, ¿sí o no? Y tenemos C-1, que es caja. Aquí tengo mi cédula subsumaria C-1. Y voy a tener mi primer procedimiento de análisis, ¿sí o no? ¿Cuál va a ser mi primer procedimiento de análisis? Voy a tener aquí en mi cédula subsumaria el C-1, que va a corresponder ¿a quién? Al fondo fijo de la Dirección General. Y voy a tener también el C-2. Aquí este está mal. Este corresponde al C-1 sobre 2. Todos corresponden al fondo fijo, pero el 1 es el fondo fijo de la Dirección General y el 2 es el fondo fijo del Departamento de Compras. ¿Ya vieron? ¿Cuál es al que nosotros le hicimos el arqueo de caja? Al fondo fijo del Departamento de Compras, ¿sí o no? Entonces, el índice del arqueo del fondo fijo del Departamento de Compras va a ser C-1 sobre 2, es el fondo fijo del Departamento de Compras. Yo hice un análisis, ya hice un procedimiento, el arqueo del fondo fijo. Entonces voy a tener el C-1 del fondo fijo del Departamento de Compras, mi primer procedimiento, arqueo de caja. Vamos a ver cómo está esto. Lo primero que voy a tener es, como C-1 sobre 2, aquí lo ven en la pantalla, tengo mi fondo fijo del Departamento de Compras. Ya apliqué mi primer procedimiento al fondo fijo del Departamento de Compras, ¿sí o no? Ok. Ese procedimiento al fondo fijo del Departamento de Compras va a tener el índice C-1 sobre 2 de 1. Es decir, va a ser mi primer procedimiento del fondo fijo número 2 que pertenece a C1.
¿Sí queda claro? ¿Seguros? Brian, ¿queda claro? ¿Sí? Veo como que sus caras. Nancy, ¿queda claro? Pero yo ahí en la pantalla veo que se ve todo. A lo mejor tú en tu pantalla no la ves tan bien. Ah, ok. Ahí está. Ya le tomé foto, profesora. Si quiere te la subo al grupo. Ok. De todas formas, ahorita les puedo subir igual. Bueno, ya, ¿quién no la comparte? María Fernanda. ¿Sale? Entonces, ¿queda claro cómo es la forma de indizar? ¿Sí? Yo sé que ahorita me dicen, sí, maestra, sí queda claro, no sé qué, no quiero ver en la primera entrega cuántos índices van a estar mal. Entonces, vamos a repetir el índice en la siguiente clase. Prometo tener mi pizarrón. Porque ya sé que va a estar mal, ya lo sé. Pero yo confío en que hayan entendido la técnica de indizar, ¿ok? Pero ¿dónde lo voy a comprobar? En su entrega. Ahí me voy a dar cuenta si quedó claro el procedimiento o no quedó claro. ¿Ok? Bien, ¿alguna otra duda? ¿Qué debemos de tener indizado en la práctica? En la práctica debemos de tener indizadas ya todas las cédulas sumarias. Y las cédulas subsumarias a las que les hemos hecho análisis. ¿Ok? Yo ahorita no les voy a decir cómo se indiza la parte de bancos y circularización de bancos, para que ustedes lo hagan solitos. Y ahí me doy cuenta si sí aprendieron a indizar o de plano estamos perdidos, estamos en el limbo. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo indizar control interno, ya vimos cómo indizar el análisis del fondo fijo, el arqueo. Entonces ya va a ser una vacilada que ustedes pongan el índice de la sección C2, que es bancos y su circularización. ¿Ok? ¿Qué más debe de ya venir indizado? La parte de control interno. Tiene que venir indizado también toda la parte de los datos generales, que son A, es decir, va a ser toda esta parte, toda la parte A ya debe de venir indizada, la parte B y todas las cédulas sumarias. ¿Sale? ¿Sí queda claro esto? Ok, ¿hasta aquí hay alguna duda acerca de lo que vimos hoy, de la entrega? Vamos a ver, Yeshua. Claro, maestra. Entonces, en la entrega van a venir el memorándum de ingresos y cuentas por cobrar. Y también escuché que había mencionado otro memorándum. El memorándum de los asientos contables del sistema contable. ¿Sale? ¿Dónde vamos a colocar ese del sistema contable? Nosotros tenemos en la sección B de control interno ingresos y cuentas por cobrar, gastos y cuentas por pagar, nóminas y otros conceptos del control interno. Ese lo vamos a encontrar en otros conceptos del control interno. En donde diga control interno, parte financiera. Acuérdense que dentro del control interno tenemos, más bien dentro de los ciclos de transacciones, que es como se divide el control interno para poder revisarlo, tenemos ingresos y cuentas por cobrar, egresos y cuentas por pagar, producción o servicios, nómina o recursos humanos, tesorería e información financiera. ¿Ok? Entonces, en otros conceptos del control interno vamos a tener ese memorándum descriptivo de información financiera. ¿Sale? Ok, luego Noemí. No, era la misma duda sobre los memorándums. ¿Sí?
Ok, dice, ¿podría mostrar la parte de arriba del índice? La parte de arriba del índice, ¿qué debe de llevar? El índice va en una hoja membretada, ¿eh? ¿Por qué? Porque acuérdense que los índices los pone de manera general el despacho que va a elaborar la auditoría. Adrián, ¿por cada sumaria se debe llenar memorándum? No. No solamente llevamos 2 memorándums, el de ingresos y cuentas por cobrar que vimos hoy y el memorándum que les dejé la vez pasada de la información financiera, que ese sí lo elaboran con las páginas de su libro. Solamente regularmente los memorándum descriptivos los encontramos solamente en el control interno, porque acuérdense que ¿cuáles son los métodos que utilizamos para revisar el control interno? Memorándum descriptivo, cuestionarios, diagramas de flujo, diagramas de árbol o una combinación. Entonces, ¿dónde voy a encontrar los memorándum descriptivos? En el control interno, porque con eso se califica. Se revisa. Andrea. En caso que tengamos más hojas tengamos que ponerle el índice, ¿solo es en la primera página o es en todas? En caso de que tengamos más hojas. Esa es una buena pregunta. Un ejemplo, en el memorándum. Imagínense que mi memorándum no solamente va a estar en una hojita, ¿ok? Aquí en el Excel nosotros sí lo podemos hacer solamente de una hoja. ¿Por qué? Porque pues, si estoy hablando del memorándum descriptivo, puedo hacerlo tan largo como quiera y mantenerlo solo en una hoja, ¿ok? Pero si estuviéramos de forma física, si este memorándum tuviera 4 hojas, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Poner aquí uno de 4. Va a seguir siendo el mismo índice, pero es una hoja de 4, segunda hoja de 4, tercera hoja de 4, 4 de 4. ¿Por qué? Porque todo es del mismo memorándum descriptivo. ¿Sí queda claro? Sí, gracias. De nada, pero eso no se va a dar en este caso del Excel, porque les digo, ahí, por ejemplo, en el memorándum descriptivo puedo poner tanta información yo quiera y mantenerla en una hoja. Este caso se daría si yo lo imprimo, ¿no? Si lo tuviera que imprimir, entonces, pues sí. Si ya ven, si ya nos vacunan y vamos a regresar ya a las clases, pues lo van a tener que imprimir y ahí sí van a tener que hacer esto, pero yo creo que todavía ustedes, sus impresoras se van a salvar. ¿Cuáles llevan hoja membretada y esos no llevan cuadro de identificación? ¿Cuáles llevan hojas membretadas? El índice y el catálogo de marcas. De ahí en fuera, todas las demás hojas deben de llevar siempre cuadro de identificación. También dijo que la planeación, ¿no? La planeación también va en hoja membretada. Exactamente. Y la planeación, por ejemplo, también lleva datos de identificación. Regularmente esos son los datos del socio porque casi siempre la planeación sí la hace el socio director. Eduardo. Sí, maestra. Es que, bueno, con la pregunta que le hicieron hace rato de si teníamos más hojas, ve que usted al principio el curso nos comentó que si lo hacíamos en Excel, podíamos, anexar lo que son imágenes o capturas de los documentos que vayamos realizando. ¿O estoy mal? Porque, bueno, yo lo he estado haciendo así y haga de cuenta que mis documentos, lo que son los índices, los memorándum, otros que ahorita no recuerdo, los he hecho las marcas, los he hecho en hojas membretadas, pero en Word. Y ya de ahí haga de cuenta que tomo captura de pantalla y lo anexo como imagen al Excel. Entonces, yo sí tengo el caso de que tengo varias hojas.
No sé si me Sí, por explico. eso, pero, ajá, completamente. Pero ojo, ahí te va. Sí lo podemos hacer así. Pero pasa lo mismo. Imagínate que el memorándum descriptivo tú lo hiciste en Word y le sacaste una captura de pantalla a la primera hoja. Y aquí la pegaste, Ajá. imagínate que es esta. Y tienes una segunda y la pegas aquí abajo. Ajá. Ajá. Y tienes una Bueno, es que yo... tercera y la pegas aquí abajo. ¿En qué hoja va a estar? Sí, En la misma, sí, en la en la... B-11. sí, sí, ok. Bueno, es que, bueno, está bien, creo que ya. ¿Sí? Bueno, a ver, es que una cosa es el nombre de la pestaña y otro el índice, ¿no? Bueno, más bien va a tener que tener el mismo. O Deben sea, por ejemplo, en el que de usted tener el mostró mismo. ahorita, ajá, o en el que usted mostró ahorita tenía el B1 o B4, creo que era el índice, ¿no? Bueno, por ejemplo, hablando del índice, que es el que estoy viendo yo ahorita, sería el A4. Y entonces el A4 tendría que tener esa pequeña fracción que usted mencionó. En mi caso, por ejemplo, mi pestaña de Excel va a tener el A4, pero aquí dentro de la pestaña donde tengo mis hojas, para identificarlas, van Dentro a de todas tener las que... imágenes tú le vas a poner A4, 1 de 3, Exacto. A4, 2 de 3, A4, 3 de 3. Dentro de la misma Ok, pestaña. dentro de la misma pestaña. Ujú, Bueno. Pero así entonces es. sí se puede Sí. hacer eso, ¿verdad? De Ujú. las imágenes. Bueno, gracias, maestra. De nada. Mariana. Era la misma, bueno, parecida a la duda sobre, Ujú. entonces sí podemos hacer, es lo que nos dijo de poner 1/4, 2/4 y eso. Ok, gracias. 1 sobre el n número que tenga, ¿no? Sí. Ok. Gracias. Lo que grabó y va a subir a Facebook es para el ciclo de ingresos. Sí, es para la revisión de control interno del ciclo de ingresos y cuentas por cobrar. ¿Alguien más? ¿No? ¿Seguros? Brenda. Maestra, yo tengo una duda. Para lo de las facturas, nosotros vamos a decidir pues cuáles cumplen con los atributos y cuáles no, o de eso de dónde lo sacamos. No, imagínense. No, ¿cómo creen? Si ustedes son los auditores, yo les voy a dar esa información. En Facebook, bueno, no junto con la grabación, en otro post les voy a decir cuáles sí cumplen, cuáles no, cuáles están cancelados. Ok, y otra duda, igual es sobre eso de las facturas. ¿Esos papeles de trabajo van a llevar algún índice o esos todavía no llevan? Sobre las facturas, sí, claro, llevan un índice. ¿Cuál es ese índice? B-1, ingresos y cuentas por cobrar. B-1 sobre 1, memorándum descriptivo. B-1 sobre 1 de 1, corte de formas y obtención de muestreo. Y B-1 sobre 1 de 2, revisión del control interno de ingresos y cuentas por cobrar. Ok, sí. Gracias, maestra. ¿Sale? Dice, ni la circularización de bancos no la revisamos, no la indizamos aquí. ¿Por qué? Porque ya les enseñé a indizar lo del control interno y la sección C del fondo fijo. Entonces, lo que espero es que ustedes viertan la cantidad de conocimientos que ahorita acaban de adquirir, indizando la parte de bancos y circularización, ¿no? Entonces, como ya todos me dijeron, no hay duda, en los índices yo sé que van a vertir ahí todos sus conocimientos y su pasión por la auditoría en la parte de bancos y circularización, ¿verdad? Entonces yo sé que no me voy a equivocar y que ahí lo voy a ver perfectamente bien plasmado. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Seguros? Ahora sí que esto es como en las bodas, ¿eh? Hablen ahora o callen hasta el viernes. Ahora, otra cosa que les digo, yo sé que a partir de, bueno, chance a lo mejor de mañana, van a empezar a tener dudas. ¿Dónde? Pónganlas en el grupo de Facebook de manera pública. No voy a responder
No respondo mensajes privados. ¿Sale? No respondo mensajes privados, entonces pónganlo ahí en público. ¿Por qué? Porque la duda de uno puede ser la duda de los 50 o 60 o 70 personas que estamos aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, por esa razón es que digo, pónganlas ahí, yo voy a estar contestándoles, les contesto casi de manera inmediata, trato de que así sea. Entonces, ese va a ser el medio de comunicación para dudas. ¿Queda claro esto? Entonces, dudas, seguros. Profesora, ahorita con lo que estábamos viendo, con lo de indizar, yo también lo estoy haciendo con mis compañeros de que tengo varias páginas. Entonces ahorita yo rápido estaba intentando hacer como un bocejo de cómo sería, por ejemplo, con todo lo que son los datos generales, lo de A4 y así, digamos, A4. Tendré que poner A4 sobre una, por ejemplo, una de 2 o al ladito, es lo que me acabo de decir. No. A4, a ver, déjame ver. ¿Sería algo así como A4 y al ladito uno de 2? O En ese A4, si tú tienes varias páginas, pones el A4 y al ladito 1 sobre 5 páginas, si tengo 5. 2 sobre 5, 3 sobre 5, 4 sobre 5, 5 sobre 5. Ok. Muchas gracias. No, de nada. Solamente acuérdense que tenemos el sobre cuando nosotros ya estamos analizando. ¿Ok? Eso quiere decir que ya hicimos un papel de trabajo adicional. En este caso, como no es ningún papel de trabajo adicional, es todo el índice, voy a irlo, nada más. Indizar es poner esta parte, A-4. Numerarlo es lo de 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5. Entonces voy a indizar con numeración. ¿Queda claro? Ok. A ver, ahora sí. ¿Alguien más? Déjenme checar la lista. No, es que no faltó nadie. A ver, el número 30. Jiménez Salinas María Guadalupe. ¿Alguien la conoce? ¿No? Sí. Mendoza Reza María del Carmen. Sí conozco a María Guadalupe. ¿Está enferma? Me parece que sí, estaba enferma. Dile, si te comunicas con ella, le dices que me mande un mensaje. Sí, claro. Ahora pues. Mendoza Reza María del Carmen. ¿No? Ok, 36. Ok, 36, 37, 38. Hombre, estoy rayada ahora que mande mi número de asistencia semanal porque nos los piden cada semana. No, voy a ser la teacher que más tuvo. Rosas Torres, Luisa Fernanda. Okay. Y 33. Ah, sí. Sí, sí te apunté aquí con lo del internet, Daniela. Ya. Ok, perfecto. Ya pasamos lista. ¿Alguna duda? ¿No? Antes de que me vaya. Marisol. Sí, profesora. Disculpe, es que creo que en la clase pasada no escuché bien sobre la fecha para la entrega que debemos poner en la carta de encargo. ¿Cuál debemos poner? Porque le vamos a recorrer, ¿no? Ah, la fecha de entrega que debemos de poner para la carta de encargo. Debemos de poner viernes 4 de junio.
Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Ok, conste que yo les rogué. Bueno, entonces, ahora sí. Si no hay dudas, solo por hoy, por lo que resta del día, por todo el fin de semana, sean felices, sonrían. Nos vemos. Hasta luego, profesora. Gracias. Bye. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Diviértanse, es fin de semana. Hasta luego. Ya tomé aquí en cuenta la participación especial.